Muy buenas noches, distinguidos participantes, compatriotas, camaradas, a esta jornada de capacitación y formación en lo que respecta al análisis del ideario y programa del Partido Nacional Perú Libre. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya en nuestra sala se encuentra el doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien es el secretario general nacional del Partido Político Perú Libre. También nos acompaña el doctor Waldemar Cerrón Rojas, quien es el secretario de Ideología Nacional. De igual manera, nos acompaña el congresista Jaime Bernardo Quito Sarmiento, quien es secretario general regional de Arequipa. Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada de formación y capacitación en lo que respecta a el análisis del ideario y del programa de nuestro partido. Para ello vamos a invitar al doctor Waldemar Cerrón Rojas, quien es actual congresista de la República. El doctor Waldemar Cerrón ha estudiado la carrera de Educación y es político por la Universidad Nacional del Centro del Perú. También tiene su maestría en Didáctica Universitaria en la Universidad del Centro del Perú y también es doctor en Ciencias de la Educación otorgado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Entonces, invitar al doctor Waldemar Cerrón para que pueda dar a conocer el capítulo 1 sobre la naturaleza del partido. Adelante, doctor Waldemar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguido camarada Jimmy Sarmiento. Buenas noches, doctor Vladimir Cerrón, secretario nacional del Partido Político Perú Libre. Al congresista Quito Bernardo Sarmiento y a toda la militancia que hoy día se ha hecho presente. Felicitar y agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos brindan de acercarnos más a los fundamentos, planteamientos, objetivos y perspectivas políticas que tiene nuestro partido. Entonces, vamos a abordar el tema naturaleza del partido. Corresponde al capítulo 1. El objetivo de esta presentación es comprender, interpretar y trazar una línea de acción de acuerdo a la condición histórica en que nos encontramos. Entonces, hay que entender que nuestra organización política es de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateísta. Hay que decirlo sin temores, porque es la forma científica en que se puede interpretar las relaciones sociales en que nuestro país se encuentra. Es democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista. Nuestra práctica partidaria, además de estar sustentada, basada en el marxismo, leninismo y mariateísmo, tiene una condición de crítica, autocrítica y rectificación. Queremos la construcción de una nueva sociedad a favor de las grandes mayorías. Quisiera compartir con ustedes el texto de Antonio Gramsci cuando mencionaba algo muy importante en la configuración de la sociedad. Formulado el principio de que existen dirigidos y dirigentes. Quiere decir que en nuestra condición social a veces quisiéramos que todos seamos iguales. Sin embargo, hay un principio político que es muy importante comprenderlo. La dirección debe estar a cargo de quien dirige y nosotros, quienes estamos dirigidos, debemos mantener una disciplina y esperar nuestro momento a que podamos dirigir. Gobernantes y gobernados. Es innegable que los partidos son, hasta ahora, el modo más adecuado para formar los dirigentes y la capacidad de dirección. Los partidos pueden presentarse bajo los nombres más diversos, incluso bajo el de antipartido y negación de los partidos.
En realidad, incluso los llamados individualistas son hombres de partido. Lo único que ocurre es que quisieran ser jefes de partido por la gracia de Dios o por la imbecilidad de sus seguidores. Muy importante lo que menciona Antonio Gramsci para comprender que quien no entiende que hay dirigentes y dirigidos y que todos debemos integrarnos y marchar bajo una misma dirección a través de un partido, no importa el nombre, sucede que hay algunos individualistas que también son hombres de partido, la historia así lo demuestra, pero quieren ser jefes, solo jefes y nada más que jefes. Y alguien decía por ahí, ese es el mal de la izquierda. Queremos organizar la izquierda, pero detrás de mí. Queremos que nosotros avancemos en una sola ideología, pero detrás de mí. Es decir, nos peleamos quién va a ser la cabeza en vez de pensar cómo podemos organizar. De ahí destaco yo la condición histórica de nuestro líder, el doctor Vladimir, cuando se hacía Voces de Cambio. Entonces le decía que cuando se hizo Voces del Cambio, el doctor Vladimir Cerrón dio un paso al costado y les dijo, no interesa quién sea el dirigente, el tema es que las izquierdas tienen que demostrar un ejemplo y avanzar. Y así también llega Pedro Castillo, dándonos un ejemplo cómo que nosotros tenemos que ser amplios, compatriotas, y siempre recordar esa gran capacidad de dar un paso al costado. Muy difícil en nosotros días, muy difícil porque siempre queremos estar adelante. Entonces hay que dejar el individualismo. Avancemos, por favor, colega. ¿Cuál es la corriente ideológica de nuestro partido? Somos una organización de izquierda socialista, con una corriente ideológica política y programática. Y le puse PON, o sea, porque nosotros no es con, sino PON, cada uno de nosotros debemos ser parte de esa corriente ideológica, política y programática, marxista, leninista y mariaterista. ¿Por qué? Porque nos permite interpretar los fenómenos de la sociedad mundial, continental y nacional para plantear soluciones a favor de las grandes mayorías. Nosotros no hacemos un análisis parcial de la realidad. Cuando hacemos un análisis parcial de la realidad, podemos confundir y caer, por ejemplo, en temas de sentimentalismo, en temas de odio, en temas de emoción. Hay que tener un análisis de la trayectoria histórica de cómo se han estado dando los fenómenos. Cada uno está vinculado a otro, ni uno es ajeno, ni tan lejano también, como lo dice claramente la dialéctica. Avancemos, doctor. Entonces, esta corriente ideológica, Malemar, que yo le he puesto, marxista, leninista y mariateísta, tiene fundamentos en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Por eso asume el carácter científico. Entonces, podemos ver tranquilamente que existen leyes en el materialismo dialéctico. Estas leyes es la ley de la contradicción. No vamos a creer que todo va sobre una sola vía. Tiene que darse la contradicción. Que la contradicción tiene niveles. Una contradicción antagónica, otra no antagónica. Una contradicción principal, una contradicción secundaria y una contradicción de la contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si nosotros queremos avanzar, tenemos que contraponer una idea con otra. Por ejemplo, un individualista se encontrará con uno de pensamiento colectivo y empezará el debate y llegaremos a un acuerdo, llegaremos a un tipo de solución. Hay que tener también en cuenta, compatriotas, el manejo de las contradicciones. El bloque magisterial, dentro de la configuración de nuestra bancada, estaba buscando cualquier pretexto para irse. Y muchos de nosotros lo hemos notado, lo sabíamos desde el momento
que no cumplen su palabra. Dijeron que ese año le tocaba las comisiones y al año que viene le tocaba Perú Libre. Pero sabiendo que se acababa el año, para no cumplir su palabra, tuvieron que irse o fingir, ¿no?, algún tipo de desavenencia para irse y no cumplir su palabra y querer seguir teniendo las comisiones. Además de esto, hay un tema que más adelante la historia lo dirá, es que el mismo presidente trataba de desbrozar, desmembrar y causar escisión, es decir, división en el partido político Perú Libre, utilizando la contradicción. Pero más bien nosotros supimos manejar la contradicción claramente hasta que sin motivo justificado, más que el que estoy diciendo, tuvieron que abandonar la bancada. Los demás congresistas también hicieron lo mismo. Yo les agradezco a los congresistas que han permanecido firmes y dignos hasta el momento, porque hemos sabido manejar la contradicción hasta el momento. Todo cambia. Hay cambios cuantitativos y cualitativos, y todo depende del movimiento de masas que se haga. Por ejemplo, de 39 congresistas que éramos, cuantitativamente éramos la mayoría, pero cualitativamente pasamos a ser la primera minoría. ¿Por qué? Porque sumado las bancadas de oposición y los falsos izquierdistas, como vamos a ver más adelante, y los caviares, ellos cuantitativamente son superior a nosotros en cantidad, pero quizá no en calidad ni en cualidad, compatriotas. Porque si este Congreso tiene algo de dignidad, es por las leyes que se han ido aprobando a favor de las mayorías. Y en eso, los colegas, los congresistas, que se están fajando diario, son dignos de reconocerlos. Tendremos errores, por supuesto. ¿Sí? Y el otro es negación de la negación. No es de la negación, es negación de la negación. Es decir, un Estado pasa a ser otro superior. Por ejemplo, muchos dirán, pero Uribe se ha quedado con 16. Claro, eso es lo puro. Y quizás lo más puro va a quedar más adelante. Lo puro, compatriotas, la negación del primer año de Congreso que hemos tenido es este segundo año de Congreso, el paso superior, del inferior a lo superior, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Por eso esta negación de la negación es muy importante comprenderla, porque cómo nosotros podemos ser admirables, compatriotas, cuando nos hemos quedado los 16 firmes de Perú Libre, incluido el compatriota Isaac Mita, que se acaba de incorporar a nuestra bancada. Seguro habrá momentos y espacios para estudiar estas tres leyes fundamentales. Tenemos las categorías, porque si no, no vamos a poder. Causa, efecto, por ejemplo, ¿no? Toda causa tiene un efecto o quizá varios efectos. La causa del golpe de Estado, semigolpe o casi golpe o nuligolpe, como quieren llamarle algunos, ha tenido efecto inmediato, mediato y a largo plazo en la historia. Por eso es que muchos decían, ¿por qué votaron de una manera? Porque es un efecto que precede de una causa que nosotros considerábamos en ese momento como golpe de Estado. El fenómeno es lo que aparece a simple vista. La esencia es lo que está detrás, lo que está escondido, lo que no está visible a los ojos. La esencia no es visible a los ojos. Entonces, el fenómeno se puede cubrir. Por eso es que hay varias hipótesis. Por ejemplo, ¿realmente Castillo quería dar un golpe de Estado para fundar una nueva sociedad basada en los principios de justicia, equidad, atención a la mayoría? Puede ser. Otro
es que realmente Marrufo y Shimabukuro ya estaban hablando temas de denuncias penales y esto desesperó al señor Castillo a fin de que era mejor una salida política que antes una salida judicial. Entonces, no sabemos hasta el momento cuál fue la esencia de esa decisión. Respecto al contenido y forma, compatriotas, la forma está envuelta y el contenido es lo que va dentro. Por ejemplo, muchos dicen tener forma de la... Y lo voy a decir claro, camaradas, ya estoy en la conferencia y esto debe ser debate. Tienen la forma socialista, pero su contenido es caviar. Su contenido no es correcto. Dicen tener la forma del centralismo democrático. ¿Qué quiere decir el centralismo democrático? Las mayorías frenan los deseos de las minorías. Entonces, si la bancada mayoritariamente dijo, vamos a votar en verde, entonces el centralismo democrático, no yo, camaradas, no yo, ni dos ni tres, sino, digamos, los 14 a los demás que quedan, ¿no? A los 6, vamos a decir así. Entonces, o a los 2, perdón, a los 2 que quedan. Pero fíjense, tengo el contenido de la izquierda socialista del partido o solo de forma nada más. Hay que analizarlo. Y más aún todavía, tratan de decir que ellos están bien y con nosotros hemos votado, estamos mal. Con el señor Wong, por ejemplo, nosotros hemos votado como debe ser de acuerdo a la bancada, pero algunos no han votado, se han abstenido. Entonces, ¿cómo qué están pasando ahorita? Como los buenitos, como los buena gente, y los malditos, los inquisidores, los sin alma, son pues los que lo han juzgado al señor Wong. No podemos estar en esos temas sacando ventaja, porque yo quedo bien y no me importa cómo quede el partido. Eso se arregla, eso se maneja a través de las contradicciones de la crítica, la autocrítica, la reflexión y la rectificación. Porque hay otra categoría que se llama la realidad y la posibilidad. La realidad es como estamos ahorita. Es posible, compatriotas, que la bancada magisterial, como planteaba el día viernes, pueda venir a la bancada, por supuesto. Es posible que Bermejo y todo, es posible, pues. Pero es posible que se unan para destruir a Perú Libre, claro. La salvación a Sánchez significa la negación de la bancada de JP Nuevo Perú, y ahora son 9. Si sumamos a los del magisterio, podrían ser 18 o 17. Nos estarían cuantitativamente llevando adelante. Ahí podría sumarse Martí Corena, podría sumarse otros elementos, y ahí está la realidad y la posibilidad, compatriotas. Entonces, la defensa de uno significa la destrucción de otro. Y acá, por ejemplo, ¿no? La realidad es que cada uno tiene su despacho y tiene sus asesores. Pero si he puesto a alguien que realmente no es del partido, es de otro partido, ten por seguro que tu asesor está trabajando para otro partido. ¿Eh? Y así tiene que ser, porque si no, no vamos a avanzar. Abstracto, concreto. Abstracto se refiere, compatriotas, a lo general, no a lo inexistente, y concreto a lo preciso. La necesidad y la casualidad, compatriotas, se refiere a que yo cuando algo es necesario y algo es casual. Lo necesario es lo que tiene que darse, y lo casual todavía lo que no se ha dado. Necesidad y libertad, universidad y particular, tenemos que estudiarlo. Nos duela o no, compatriotas, hay que decirlo y hay que estudiarlo como tal. Dentro del material histórico, que mucha gente de repente puede no entenderlo ahora, ¿no? Tiene que comprender de que así se analiza la sociedad. Con estas categorías, estas son las herramientas de análisis. De nada nos vale pasar la diapositiva si nosotros no entendemos cuáles son las herramientas
con las cuales yo tengo que analizar. Por ejemplo, el materialismo histórico claramente dice la ley de la lucha de clases. ¿Qué quiere decir? Que una clase y otra se enfrentan. ¿Y una clase va a defender a la otra o va a destruirla? Va a destruirla o la va a mantener para mantenerse como tal. Las clases sociales se ven en el Congreso con claridad. Clarísimo, compatriotas. Ahí está, ¿no? La derecha, la izquierda. La derecha radical y la izquierda, como quieren hacerlo pasar, radical que no existe. La correspondencia entre la base económica y el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un desarrollo económico, el desarrollo de las fuerzas productivas puede mencionarse como tal, siempre y cuando nosotros seamos dueños de esos medios de producción y tengamos la capacidad de decidir sobre lo producido. Si no, no vamos a tener nada de ello. Eso está clarito en la Constitución del 93. Por eso no nos permite cambiar la Constitución, que más adelante va a hablar el compatriota Quito. El ser social y la conciencia social. ¿Quién determina el modo de vida? ¿La conciencia social o el ser social? El ser social. ¿Por qué? Porque el ser social son las condiciones de vida material. Entonces, compatriotas, esto es precisamente la naturaleza del partido, que hay que comprender. Si nosotros no utilizamos estas herramientas, si no somos capaces de comprender, nuestro análisis va a ser parcial, nuestro análisis va a ser frío, nuestro análisis va a ser emocional. No tiene sentido estudiar la vida así. Finalmente, la ley del materialismo histórico, el paso de una sociedad a otra. ¿Cuál es nuestra práctica partidaria? La práctica partidaria es que seguimos convenciendo a la población peruana que la reivindicación social de los pueblos no es fantasía, sino es realidad. Esta realidad, compatriotas, se ve en los firmes de Perú Libre. Ahí ustedes tienen a los colegas, los firmes de Perú Libre. Y toda esta organización, compatriotas, tiene un nombre, tiene un eje fundamental, que es nuestro líder, el secretario nacional, el compatriota Vladimir Cerrón, que ha sido objeto de persecución judicial, ha sido objeto de ataques mediáticos y todo lo demás. Pero tengan por seguro, compatriotas, que aquí vamos a seguir construyendo un partido que tiene una práctica partidaria que sigue convenciendo que las mayorías somos capaces de crear un partido y no caemos en el mismo error de tener un partido que sea creado en el laboratorio de Lima. Hemos hecho un partido del Perú profundo y con mucha pena tengo que hacer una crítica a mis colegas. Bermejo está haciendo su partido en el laboratorio de Lima. Por ahí, seguramente alguien de Pueblo Consciente también está haciendo su partido en el laboratorio de Lima. Tanto hemos luchado para trabajar y reivindicar a los provincianos para que se utilice de repente un partido y se quiera construir otro para negarlo en el laboratorio de Lima. Avancemos, compatriotas. La izquierda falsa pretende eliminar a Perú Libre. Ya no pueden, pues, de repente golpear, desaparecer, asesinar como antes, ¿no? Ahora se oponen a cualquier iniciativa. El compatriota Gonza alguna vez decía, a todo lo que yo propongo, JP, Nuevo Perú, tienen que oponer, ni siquiera la derecha, sino la izquierda, que dice llamarse izquierda, que no están preparados para gobernar, ni sabrían qué hacer, porque no tienen un programa, no están en un tema ideológico. Entonces, ¿qué hacen? Corrompen a izquierdistas en formación, aíslan y crean falsos líderes. El caviar te hace ese trabajo, te hace creer
que puedes estar por encima de cualquier liderazgo y que un liderazgo se construye de la noche a la mañana. Pero ¿cuál es el fin? Sacarte de tu partido para que tú hagas de repente un partido, o seas parte de otro partido y finalmente seas aniquilado y olvidado en la sociedad. Es malo porque perjudica a la izquierda, debilita a la izquierda y optan a veces por las ONGs y al tener dinero en la mano ya te conviertes en una persona que no siente ni padece por nuestros pueblos. Avancemos, compatriotas. Principios del partido y de las ciencias sociales. Muchos dirán, ¿no? ¿Por qué, a pesar de tantos ataques, Perú Libre se mantiene como tal? ¿Por qué? Por sus principios. Primer principio, es democrático. Nadie puede negar, compatriotas, que la distribución de comisiones, que la distribución del trabajo partidario dentro del Congreso, por esta nueva experiencia, lo digo, ha sido democrático. Inclusive hasta veces hemos caído en el democratismo, es decir, en el llamado voto de conciencia. Yo voto porque yo pienso así y ustedes están mal. Y así hemos tenido votos de máster. Es descentralista, compatriotas, porque trabajamos a nivel de las provincias y regiones. El partido está en las regiones, está en las provincias, distritos y en las bases. Eso es lo que nos mantiene vivos. Es internacionalista, compatriotas. ¿Cuántos compatriotas han viajado al extranjero? Han dicho la palabra de Perú Libre en el extranjero. México, Argentina, Colombia, Marruecos. Fíjense, compatriotas. Francia. Pues se han ido a nivel mundial y eso es bueno. Es inclusivo, compatriotas, porque en cualquier momento se le ha dado la mano a líderes, militantes, simpatizantes, que no han estado con nosotros en un primer momento, pero ahora sí continúan con nosotros. Es soberano. ¿Por qué? Porque defiende, compatriotas, la autonomía y la decisión de las comunidades en el destino de su vida. Y defendemos la patria como debe ser, sin caer al exacerbado nacionalismo que no permite crecer y desarrollar a los países, como lo veremos seguramente en nuestra escuela política. Es humanista, compatriotas, pero no significa hipócrita, que tampoco significa perdonar y pasar por alto la falta de muchos que se han aprovechado del partido y se han aprovechado también de la inocencia de la gente, queriendo sacar ventaja por aquí y por allá. Tampoco estamos de acuerdo con la criminalización. Es antiimperialista, y hay que decirlo así de frente. El imperialismo carcome las entrañas internas de cualquier país. La dependencia económica. Por ejemplo, no quiere que se industrialicen los productos andino-amazónicos costeños. ¿Por qué? No quiere que seamos los accionistas de la mina, ni de la extracción minera. ¿Por qué? Invaden nuestro ambiente. ¿Ah? Porque nosotros, si empezamos a producir, tenemos conocimiento como proceso y podemos transformar y decidir sobre los precios de lo que producimos. Si somos accionistas de la mina, vamos a defender nuestro ambiente y también el cuerpo y la salud de quienes están alrededor de las minas. Aparte de esto, el partido también debe practicar los 5 principios de las ciencias sociales. El principio de identidad, posición histórica, situación de clase, defensa de clase. ¿Por qué nos llamaban impresentables, compatriotas? ¿No? Porque querían sacarnos nuestra identidad. Querían que nosotros los imitemos a ellos. Y cuando lo imitemos a ellos, recién somos presentables. Cuando digamos lo que ellos dicen, recién somos presentables. Pero si nosotros no trabajamos, no pensamos en ello, entonces hay que desarrollar nuestra identidad. El principio de identidad, no tengo vergüenza de las cosas que soy capaz de hacer. Soy como soy.
y alguna vez seré mejor. Recuerdo, compatriotas, que cuando sufrí una agresión por el señor Ortiz, que me llamó cara de papa, teniendo él más cara de papa que yo, creía que nosotros nos íbamos a complejar por la forma. Y vino una clínica a ofrecerme, diciendo, creo que su nariz le podemos embelezar, algo así. Y yo le dije, te equivocas. Alguna vez los rostros de Perú Libre van a estar de moda. Y muchos van a creer como los rostros de Perú Libre. Porque nosotros no tenemos por qué cambiar nuestra identidad ni de forma ni de contenido. Porque somos como somos y nadie es igual que otro. En este caso, hay una identidad partidaria. Somos de Perú Libre. Esa identidad supone también un compromiso para tener la unidad. El compromiso no es solamente de momento, no es cuando yo necesito del partido, es también cuando el partido me necesita. Si el acuerdo de la bancada fue votar en verde, yo voto en rojo o en ámbar, defendiendo a una persona, y lo dije, ¿no? Y lo sigo manteniendo ahora. O sea que esa persona pesa más que el partido, más que el acuerdo de tus compatriotas. ¿Cómo puedes poner la balanza histórica uno encima de otro? Eso está para debatirlo. Yo entiendo cuando hay un debate, hay una legislación, pero no se da en estos momentos esa situación. De la unidad pasamos a la decisión y la decisión a la acción. Identidad, compromiso, unidad, decisión y acción, compatriotas, para seguir adelante. Avancemos, por favor. Somos un partido forjado en el Perú profundo, en los Andes del Perú profundo, en la región Junín, que no quiere decir que solamente por ser de la región Junín nosotros no vamos a crecer y expandir. Tenemos que crecer. Loreto, Tampes, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Ica, Huancavelica, Piura, compatriotas, Puno, Apurímac, Andahuaylas, Ayacucho. El Perú es nuestro y nuestro es el Perú. Por eso, compatriotas, tenemos que crecer, pero con las mismas necesidades y compromisos de nuestras provincias. Cuestiones centralismo de los partidos capitalinos, perdón. O sea, los partidos se han forjado en Lima, de la aristocracia limeña, y ellos tienen sus propios intereses. Ellos muestran indiferencia a los partidos de izquierda. Y los partidos de izquierda de Lima han llegado a una llamada neutralidad democrática. Una cosa es que te des la mano con alguien que es de la derecha, y otra cosa es que en el voto estés votando, pues, junto con la derecha, ¿no? Una cosa es que votes para que aprueben un proyecto de ley con la derecha, y otra cosa es muy distinta, es que votes a son de la derecha de manera personal, sin acuerdo con el partido. No se ha dado mucho en nuestra bancada, pero hay cosas que hay que limar. Y me hago también la autocrítica, compatriotas, en algún momento se ha dado ese fenómeno. Permitieron estos de izquierda la consolidación del neoliberalismo en nuestro país. Y aún todavía son paladines y defensores de esto, ¿no? Por lo tanto, hay un cuestionamiento de manera constructiva, con argumentos objetivos a estas formas de actuar. Y es que para eso utilizamos la crítica como medio y no como fin. Perú Libre viene a ser expresión de los pueblos marginados y sus luchas anti-neoliberales. No somos antimineros, estamos en contra de la explotación minera que causa daño al ambiente y a las personas. Es decir, defendemos la minería responsable. Nosotros necesitamos ser la palabra, ¿no?, que desenmascare ese centralismo del poder político y económico. Porque ha habido una desconcentración y no ha habido una verdadera descentralización. Somos la expresión directa de un país y no de un grupo empresarial. Avancemos, por favor. Somos la expresión de nuestros derechos laborales y rescate de nuestras empresas privatizadas. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso vemos un Chincha defendiendo ardorosamente
a la privatización. No quiere saber nada de lo público, pero no es él. Detrás de él están las empresas privadas, Suneru, entre ellos, o los dueños, ex dueños de Suneru, que quieren recuperar ese territorio perdido. El hecho de pensar en que se puede trabajar a través de la empresa pública, privada y mixta, hace que la derecha o estos grupos empresarios empiecen a temblar, como decimos nosotros, a tener miedo y empieza a actuar. Somos la expresión de los derechos comunales andinos y amazónicos, la expresión del rescate de nuestros recursos naturales, expresión de la restricción de los derechos fundamentales, una expresión de internacionalismo latinoamericano. Por eso nuestro compromiso viene a ser continuar con la revolución peruana iniciada por Tupac Amaru II. Es necesario evidenciar sus planteamientos objetivos y su trascendencia histórica para seguir en este camino. Entonces, necesitamos la construcción con responsabilidad y coherencia de un futuro a favor de las mayorías, es decir, mayoritario. Avanzamos. ¿Qué significa ser de izquierda entonces? Bueno, hay un texto de Flores Hernández que dice 10 razones para ser de izquierdas a pesar de la izquierda. Habría que analizar ese tema. Entonces, ser de izquierda en un océano capitalista significa tener una vocación de servicio y ocasionalmente sacrificio. Quiero que lo entiendan, la vocación de servicio hace de que nosotros no vayamos con la intención de llevar a una autoridad y sacar un beneficio personal. Eso no va con la izquierda. Pero yo puedo sacrificar hasta mi pasaje a un sitio lejano, puede pasar un accidente, muchas cosas pueden pasar, pero lo estamos haciendo porque nosotros queremos construir una patria distinta. Poner cualquier avance tecnológico, social, al servicio de la humanidad. Ese es el de izquierda, el que pone cualquier avance tecnológico social al servicio de la... Estamos hablando de servicio, estamos hablando de cobros, estamos hablando pues de prebendas, que nosotros vamos a estar ahí creyendo que hemos llegado al partido para enriquecer. Muchos compatriotas y mucha gente dice, pues, ¿cuánto estarán ganando? Se están enriqueciendo. Ya con Berta Flavio demostró que por impuestos al comerciante les descuentan 2.500, sacan 50 al año, más AFPs y todo eso. Innegablemente hay un dinero que ganamos como congresistas. Que no se olviden que la ley del capitalismo es así como ganas, te hacen gastar para que no puedas alcanzarlos económicamente. Si no, los congresistas que han salido anteriormente, ya pues, ¿dónde estarían? Ahora tendrían sus empresas, ya empresarios, no, han salido denunciados con procesos, están en juicios y quizás pues hayan logrado almacenar un poco de riqueza, pero la mayoría no termina bien, como estamos hablando. Es ser defensor del ambiente y luchar a favor de la paz mundial. Entender las condiciones siguientes. La parte subjetiva, ideológica, doctrinaria, las pone el partido. Y las condiciones objetivas las pone el gobierno. Avancemos, compañeros. ¿Qué busca el partido? Primero, una nueva sociedad más justa, equitativa, que rescate a sus hijos de la esclavitud moderna en sus diversas variantes y métodos. CAS, service, más bien se demolió un proyecto que iba a hacer trabajar a los jóvenes como si fuera prácticas no remuneradas y considerar pues como su currículum, ¿no? Porque esas cosas no podemos permitir en nuestro país. El trabajo es el trabajo y debe ser remunerado si existe un medio económico que está seguramente configurándose ahí. Tarea 2, construir esa sociedad implica luchar
contra los niños de poder empotrados ocultamente, no solo en sus instalaciones, sino también en nuestras mentes. Avancemos. Aspectos a tener en cuenta. Y esto también viene a ser un tema bien espinoso dentro del partido, el llamado clientelaje político. En algún momento, cuando se dijo que el partido no era una agencia de empleos, muchos compatriotas se resintieron, muchos compatriotas se molestaron, y la derecha también tuvo en cuenta, ¿no? El tema del ex-premier, dijeron, ¿cómo ha llegado? Entonces se dispararon a los pies los morados, porque empezaron a decir, hay que tener suficiente condición para trabajar. Entonces empezaron a pedir 5 años de experiencia en las gestiones. Entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos dirigentes, funcionarios del gobierno, trabajadores, altamente políticos y técnicos, así como técnicos altamente políticos, para que inicie su marcha la locomotora revolucionaria de nuestra historia. Muchas gracias, compatriotas. Estamos listos para el debate, para la conversación. Sé que hay muchas dudas y también sé que también se ha fortalecido nuestra conciencia ideológica partidaria hasta más allá de la victoria. Muchas gracias, doctor Waldemar. Muy agradecido con usted. Efectivamente, el ideario del Partido Perú Libre constituye el pensamiento ideológico, político y pragmático. También constituye un documento contestatario al neoliberalismo, donde las clases de lucha no se circunscriben en lo económico, político ni social, sino en algo más importante, que es lo ideológico y lo cultural. La siguiente ponencia vamos a tratar el capítulo 2 de nuestro ideario. Indicarles también a cada uno de ustedes que vamos a desarrollar en su integridad nuestro ideario. Para ello, tenemos un grupo de WhatsApp, Capacitación Permanente, donde ahí pueden ustedes informarse y obtener el enlace a estas capacitaciones. Vamos a entonces continuar con esta formación política. Para ello ya está en nuestra sala virtual el congresista Jaime Quito, a quien vamos a darle la bienvenida y va a estar abordando sobre el capítulo 2 de nuestro ideario. Adelante, doctor Jaime Quito. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ante todo, quiero saludar a todos los distintos camaradas, compañeros, militantes, a nuestro secretario nacional, Vladimir Cerrón, al secretario de Ideología y congresista Waldemar Cerrón, y a todos ustedes que están tanto en el Zoom como también ciudadanos que nos puedan estar siguiendo en el Facebook, esta línea abierta que también se tiene dentro del Internet. Es necesario en un partido ir planteando la posición programática, ideológica, y tenemos este documento que es el ideario y el programa del partido. Y como sabemos, el ideario son el conjunto de análisis o cómo analizamos los problemas de la sociedad, y el programa, las propuestas que damos en base a ese análisis, y el análisis es producto de la asunción de una metodología, y esta metodología que tenemos es el materialismo dialéctico, que es la corriente o el hilo histórico, la continuidad histórica de un conjunto de hombres y mujeres que han dado el carácter de ciencia al análisis que realizamos, para que de esa manera podamos también plantearnos estrategias, objetivos y también, sobre todo, acciones, ¿no? Porque es teoría y práctica. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa, y tampoco hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. A veces el término revolucionario, radical, tratan de hoy de ocultarlo, satanizarlo,
como la derecha hoy, a través de sus foros o sus intelectuales, pretenden terrorificar a la izquierda o simplemente caricaturizarla con que estamos trasnochados o no tenemos propuestas ni planteamientos. Muy por el contrario, tenemos un conjunto de propuestas, tenemos en realidad una propuesta y un planteamiento societal de cambio de sociedad. ¿Y cómo avanzamos y caminamos hacia ello? Creo que es importante para ese aspecto también ir planteando el tema que me toca hoy exponer, que es el tema, que es una salida política al problema que hoy vive el país, y en realidad no es un problema que vive recientemente, es un problema que arrastramos, son problemas estructurales que arrastramos respecto a la sociedad capitalista en la que estamos viviendo, en que simplemente ha priorizado el factor de la individual y ha priorizado el factor de las ganancias y la dictadura del mercado como un régimen dictatorial que nos ha impuesto en todo el mundo, y el Perú es parte de ese proceso. Ahora, esa salida que se está planteando que es de la Asamblea Constituyente, para que nos pueda dotar una nueva constitución, ¿no? Y que hemos venido planteando el tema del referéndum, se han venido planteando un conjunto de cosas. Pero creo que es importante también saber que la Asamblea Constituyente o una nueva constitución son salidas hasta demoliberales, ¿no? Porque te van planteando, si bien es cierto, cambios estructurales, pero que de esta manera es una situación en la que tenemos que entender que ni siquiera eso la derecha quiere aceptar, ¿no? Porque cambios de la Constitución se han dado en distintas partes del mundo, y eso obedece a procesos políticos, a correlación de fuerzas en un determinado momento de la sociedad, que te va a permitir qué posición también se tiene o no se tiene dentro de una nueva constitución, ¿no? Porque tenemos la Constitución del 93 y esa es la que, producto de la correlación de fuerzas, hemos visto su resultado. Pero antes de eso, quería plantear la necesidad de que podamos comprender qué es el poder constituyente y qué es el poder constituido, ¿no? Porque muchas veces se nos ha señalado de que aquí no se puede hacer el cambio de la Constitución, que la Constitución en su artículo 206 no lo permite, y que un conjunto de cosas que nos han ido señalando, planteando. Pero el tema es la salida, o mejor dicho, la Constitución no va a ser producto solamente, ¿no?, de una cuestión jurídica, legal, ¿no? Sino la Constitución es producto también de la lucha de clases, término que en realidad existe, es una situación innegable, pero que algunos pretenden simplemente decir que es algo que no debería pronunciarse, pero es una realidad concreta. Entonces, tenemos que señalar, la Constitución no es producto meramente jurídico-legal, o no es que solamente lo van a hacer unos eruditos constitucionales o especialistas en derecho constitucional que van a hacer la Constitución. Que tenemos que entender esto, que el poder constituyente es el poder originario, el poder del pueblo, como decimos, el pueblo en su real dimensión como poder que va expresando y que expresa la necesidad de sociedad que quiere y necesita para resolver sus problemas. Y es el poder constituyente quien crea el orden jurídico, quien manifiesta un nuevo contrato social, la refundación de una sociedad. Y también tiene como principio un poder ilimitado, que eso asusta y eso genera roncha en los sectores, en los grupos de derecha y en los grupos de poder económico fundamentalmente, porque al final de cuentas la derecha y los distintos grupos de derecha no son más que expresión política de los poderes económicos que tenemos en el país,
y ellos están preocupadísimos de que se vaya a hablar de una nueva constitución, de que se quiera cambiar la constitución actual que se tiene, que es totalmente dominante a los privilegios de estos sectores. Y también su función del poder constituyente es poder dar pues esta carta magna o esta ley de leyes como se denomina y determina. Y hay otra de las características que tiene el poder constituyente que no gobierna, ¿no? Que eso más bien otorga al poder constituido. El poder constituido vienen a ser las diversas instancias que hoy tenemos, o sea, las que derivan de la Constitución, las que derivan de ese acuerdo. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, en el título 4 de esta Constitución del 93 está la estructura del Estado. Y ahí en la estructura del Estado están los diversos poderes que se tienen: ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, todas las instancias que nosotros conocemos. Ellos más bien son el poder constituido, es el poder creado por parte del poder constituyente. Y en este aspecto, a diferencia del poder constituyente, aquí son limitados, o sea, tienen que actuar en base a un marco jurídico, sus leyes orgánicas, la misma Constitución determina determinadas cosas, pero a veces ocurre, ¿no?, que, por ejemplo, como hemos visto en este año y medio de gobierno de Pedro Castillo, no se respetó absolutamente nada, ¿no? No se respetó nada lo que significa la Constitución o las leyes. Es porque también la derecha envalentonada con su mayoría congresal definía y determinaba qué es lo que hacía, ¿no? De ahí que nunca llegaron a los 104 votos y eso está generando toda un escándalo jurídico legal a nivel latinoamericano. Presidentes de Colombia, México y otros lugares van planteando esa posición, y también penalistas tan de renombre como Raúl Zaffaroni y tantos otros van haciendo ese análisis. Entonces, el tema del poder constituido es que es un poder creado que se otorga a estos sectores. Entonces, como conclusión de esta primera parte, quería señalar que la población, los diversos sectores sociales, los movimientos sociales que han ido gestándose a partir del 9 de diciembre y que han constituido y que van constituyendo un poder popular, que van generando las asambleas populares, decisión y determinación a través de este tipo de asambleas, van configurando, van dando el nacimiento a lo que se va a ir también determinando lo que siempre hemos ido señalando o exigiendo o pidiendo, el proceso constituyente. Pero como ven, el proceso constituyente se formó, se gestó en las calles. Es en este momento de luchas de la población donde se ha levantado con fuerza el tema de la necesidad de una nueva constitución, debido a que es producto de los procesos sociales, o lo que nosotros también llamamos la lucha de clases. Y por lo tanto, el tema de la asamblea constituyente, el tema de una nueva constitución, no necesariamente se va a dar en un congreso como este, que con sus votos de la derecha jamás vamos a poder llegar a absolutamente nada. Se tiene que cambiar la correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas, es decir, donde la población mayoritariamente con sus fuerzas políticas va también, como decimos, arrinconando a sectores de la derecha para que podamos no imponer, sino para que se pueda plantear la necesidad de cambio de la Constitución. Y ahora, ¿por qué tenemos que cambiar esta Constitución? A ver si Jimmy pasa a la ficha número 6, donde está ¿por qué debe cambiarse esta Constitución fujimorista?
más adelante, mi estimado Jimmy, es que esta Constitución del 93 debe ser cambiada. En primer lugar, por su origen fraudulento, que nace de una dictadura, y no solamente una dictadura política, sino que también quería emprenderse una dictadura económica. Y nace el neoliberalismo desde el consenso de Washington, es decir, los Estados Unidos, que tiene como patio trasero América Latina y dentro de ellos el Perú, por los recursos que tiene, y recordemos, o sea, Estados Unidos con sus aliados europeos o asiáticos para poder tener una economía totalmente neoliberal que permita el ingreso de los supuestos capitales extranjeros para poder determinar, definir cómo es que nuestra economía se da. No, y eso no quiere decir que antes del 93 no había injerencia de parte de estas potencias económicas, lo había, sino que lo que estaba ocurriendo era que tenían ciertos impedimentos legales para tener mayor predisposición o mayores blindajes respecto a los recursos naturales para que puedan haber como vamos a ver más adelante, los contratos ley y todo un conjunto de cosas que necesitaban poner en la Constitución del 93. Entonces, uno de ellos, y toda la Constitución del 93 fue todo un fraude con esto del referéndum del sí, no, y todo un conjunto de cosas que se dieron en ese proceso. Y luego, como decía, por ser producto del consenso de Washington, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los organismos internacionales, financieros, políticos, que van determinando la necesidad de poder liberalizar el país y poder concretizar la flexibilización laboral, en el que se eliminaron todos los derechos laborales y hemos visto miles de despidos, la destrucción de las empresas públicas, ¿no? Y lo más fundamental es cómo nuevamente van teniendo control de nuestros recursos naturales de forma rápida, y eso es lo que va a permitir la Constitución del 93. Y por otro lado, también es beneficiar directamente al gran capital extranjero, ¿no? Esto, en la década de los 80, 90, ¿había capital extranjero? Sí, por ejemplo, también teníamos el tema de la Sauder, en el caso del cobre en el sur del país, o en el caso de otros sectores, pero eran pequeños, o sea, no era abrumadora su presencia, la dominación capitalista, imperialista, era por otro lado, ¿no? Pero, sin embargo, ya a partir de esta década del 90, que va a ser también producto de los cambios que se dan en el mundo con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, lo que va a ser el neoliberalismo, es que se tiene una mayor injerencia del gran capital extranjero en cuanto a toda la presencia de nuestros recursos naturales. Y también porque ha violentado derechos fundamentales en diversos aspectos, ¿no? Hemos visto las matanzas y hemos visto el comando Rodrigo Franco, y un conjunto de violación sistemática de derechos humanos que se dieron durante todo, o que permitió esta Constitución del 93. Y por otro lado, porque ha reforzado el carácter de neocolonia del Estado peruano al salirnos de lo que es de la soberanía, o renunciar a la soberanía. Entonces, estos aspectos que van a señalar o que van a plantearnos la Constitución del 93, evidentemente genera y debe llevar, y ha llevado a un rechazo, porque lo único que ha hecho es a llevarnos a un crecimiento económico, pero a un crecimiento económico de las grandes empresas, de los socios grandes, o en este caso del capital extranjero, con sus socios menores y no tan menores, ¿no? Porque hoy tenemos a los Rodríguez Pastor, los Rodríguez Banda, o en el caso de los Romero, que también van comprando empresas en diversas partes de América Latina, como es el caso de Leche Gloria, por 540 millones. Hace poco ha comprado en Chile
una empresa de lácteos. Entonces, lo que vamos viendo es el fortalecimiento de estos grupos de poder económico, del enriquecimiento de todos ellos, el blindaje a todos ellos y tener las diversas instituciones en función a ellos para poder seguir garantizando el único y privilegios que tienen todos estos grupos económicos. De ahí que no quieren cambiar un ápice de esta Constitución, excepto aquello que le pueda significar un mejor control o garantizar con mayor razón o con con mayor posibilidad de mantener este statu quo que le permite la Constitución del 93. Y lo otro que también ha permitido la Constitución de Fujimori es la privatización de la educación y la salud, ¿no? Hoy estamos viendo cómo es que en plena pandemia la salud se ha mercantilizado enormemente. Y no solamente eso, hoy, por ejemplo, no podemos, a diferencia de otros países neoliberales, capitalistas, como puede ser Chile o cualquier otro país que podamos tener en América Latina o en el mundo, lo que han hecho es garantizar mínimas empresas como que les permita tener los insumos básicos necesarios en una sociedad. Y nosotros lo que hemos hecho es destruir todo. El caso de Petroperú, lo último que quedaba, lo han ido petardeando a lo largo de todos estos 30 años para destruirlo, llevarlo a la quiebra, ¿no? Y las diversas empresas, son 218 empresas que se han privatizado, en realidad con el propósito, empieza con Belaúnde y luego con García, una clara decisión de desprestigio de las empresas públicas o la quiebra de las empresas públicas para encaminar ya en la década de los 90 a su remate y prácticamente decirnos que no funcionaba para nada. Pero veo que hoy algunas empresas públicas, las pocas que quedan, es las que han dado mayor rentabilidad o mayores impuestos que las empresas privadas que hoy están yendo a tocar las puertas del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial para que se les no paguen impuestos, no paguen determinadas deudas que ascienden a cerca de 10.000 millones de dólares, y mucho más, creo que estoy equivocado en ese monto, pero son miles de millones que se les viene exonerando de impuestos a las grandes empresas. Todo eso es la fiesta de las grandes empresas en la que vivimos hoy, y evidentemente no se quiere cambiar esto. Y nos han venido señalando, nosotros no tenemos propuestas para poder cambiar esta Constitución o que no se debe cambiar absolutamente nada de esta Constitución. Nos decían, por ejemplo, ¿cómo vamos a cambiar el título 1, ¿no? Esta Constitución, como saben ustedes, tiene 206 artículos, a diferencia del 79 que tenía más de 300 artículos. Esta Constitución del 93, por ejemplo, tiene 6 títulos, ¿no? Y el primer título es respecto a los derechos fundamentales, y nos decían que no podemos, pues, cambiar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se pueden cambiar en ninguna parte del mundo, de cualquier país que de alguna forma se diga democrático, porque son derechos también que la humanidad los fue conquistando. Y creo que anteriormente dimos una clase o una charla, el sociólogo Vladimir Barranca dio respecto a los derechos fundamentales o a los derechos humanos, qué significan y cuál es también la posición que nosotros tenemos respecto a ello. Y evidentemente hoy, frente a la modernidad, frente a los avances que se han venido dando, necesitamos incluir otros derechos humanos. Pero el tema es que estos derechos fundamentales que tenemos en la Constitución del 93, que vienen a ser aquí, que están enumerados 24 y con algo de 8 subletras de cada uno de esos incisos que tenemos, evidentemente necesitan ser cumplidos. Porque muchas veces acá puede decirse que se tiene el derecho a trabajar libremente,
¿no? Que es el derecho al trabajo, que es el derecho a tal o cual, pero eso no se cumple porque también hay una contraposición con los otros artículos de esta Constitución. Entonces, es importante que podamos señalar que necesitamos hacer diversos cambios en cuanto a los derechos fundamentales, a los derechos sociales y económicos, a los derechos políticos y deberes, ¿no? Que están dentro del capítulo primero de la Constitución del 93, y que evidentemente en este capítulo o título 1 está el tema en los derechos económicos y sociales. Ahí se encuentra, pues, por ejemplo, el tema, no se van cumpliendo o se van privatizando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el tema de los medios de comunicación, que al final de cuentas no tenemos nosotros ningún tipo de injerencia, ¿no? Bueno, y así este conjunto de esta Constitución del 93, en el cual podemos ver en el título 2 también respecto al Estado, Nación y Territorio, ¿no? Respecto de los tratados, en el que toda su composición, toda su transversalidad de esta Constitución del 93 va llevando en sus diversos artículos a poder garantizar lo que hemos señalado en un primer momento de cómo es que se está garantizando el carácter neocolonial del Estado peruano en el que vivimos, y de cómo es que la política neoliberal va trastocando los diversos artículos de esta Constitución. Y llegamos a esto en su título 3, del régimen económico, en lo que viene a ser los principios generales en el capítulo 1 de este régimen económico, en el que hemos señalado ya por distintos aspectos en cuanto a estos capítulos pétreos, estos artículos pétreos, como diríamos que son el capítulo económico del artículo 58 al 65, ¿no? Donde aquí se prefiere lo privado, donde nos dicen que lo privado es lo que ha superado al Estado y que es el que va permitiendo la solución a los problemas. Si hoy nosotros analizamos la realidad, en estos momentos me dicen que en Lambayeque, por las altas lluvias, se han inundado calles con 1 metro de agua. Y tenemos cerca de 3.000 viviendas inhabilitadas y hay más de 15.000 personas damnificadas. La mentalidad neoliberal que tenemos no importa el ser humano. Las más de miles de obras no concluidas, producto de que las empresas privadas son las más corruptas las que tenemos. Hoy nos tratan de decir que es el Estado. Sí, dentro del Estado, los funcionarios públicos hay corrupción, pero los más corruptos es la empresa privada, porque es a través de ello que gana inmensas cantidades con contrataciones totalmente truchas, como decimos, y también las empresas privadas de los diversos sectores hacen determinadas triquiñuelas movidas para poder tener la buena pro de una determinada cosa o tener la concesión de tal área a tal lugar, evitando que podamos tener satélites para poder determinar como Estado cuáles son las riquezas que nosotros tenemos, sino que se le da al privado para que ellos digan cuáles son las riquezas que existen y ellos puedan definir los precios, y nosotros, que somos los dueños de los recursos naturales, no determinamos ni definimos absolutamente nada, ¿no? Entonces se prefiere lo privado con esta Constitución, por más que digan que se permite también el Estado. No, al Estado no le permiten crear empresa, se tiene que crear por ley, y se tiene que crear en los lugares donde los privados no quieren actuar, y eso es en las zonas pues rurales, o en las zonas totalmente alejadas, donde al privado no le genera ganancia. El privado lo único que quiere es determinar su ganancia. Y si los privados pudieran sacar nuestros recursos naturales en 1 mes o en 2 meses, lo harían, si tuvieran todos los mecanismos, ¿no? Pero no los tienen, ¿no?
Y por otro lado es la libertad de empresa. O sea, la libertad de empresa solamente para los privados, ¿no? Y garantizar la propiedad privada. Oiga, ahí, por ejemplo, yo puedo dar un primer salto de que la propiedad privada dicen que es inalienable, que se respeta, que tal, que cual, y un conjunto de cosas. Oiga, pero la propiedad que la población que pertenece a todos los peruanos, esa no se respeta. Esas sí la saquean, como nuestro gas de Camisea, donde tenemos, por ejemplo, la población que está alrededor de Camisea no tiene gas, la población que, por ejemplo, está alrededor de la hidroeléctrica de Sangabán, que es en Puno, no tiene energía eléctrica, al igual que en Huancavelica, que tenemos una de las centrales hidroeléctricas tan grandes que da las redes energéticas a nivel nacional, las comunidades que están a su alrededor no tienen energía eléctrica, y un conjunto de problemas que van generando este tema. Entonces, yo creo que la propiedad privada no puede ser un tema, una cuestión absoluta, porque si nosotros hacemos un análisis de qué es la propiedad privada, de cómo se consiguió esa propiedad privada, de cómo es que logró tener esa propiedad privada, o nos vamos a referir a la gran propiedad privada, a la propiedad privada de los medios de producción. Creo que en la charla anterior se habló algo de ello, pero la gran propiedad de los medios de producción vienen a ser la propiedad privada respecto a los recursos naturales que hoy existen en nuestro país. Ahí yo pongo eso en debate y lo dejo en paréntesis para seguir discutiendo más adelante. Ese tipo de propiedad se debe de respetar, porque, como vuelvo a repetir, hay que entender, hay que también estudiar cómo es que se ha conseguido esa propiedad. ¿Son realmente ellos los propietarios? Es que nos tienen desde la llegada de los españoles con esa lógica, ¿no? O sea, ellos vinieron con la Biblia, nos hicieron propietarios de la Biblia, pero ellos se hicieron propietarios de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales. Creo que eso tiene que ir dando un giro, tiene que ir dando, o sea, tenemos que ir también saltar a la batalla de las ideas y plantear todo este debate a una derecha que hoy viene con su posición fascistoide de querer arrinconar cualquier propuesta, planteamiento desde la izquierda. No quiere ningún tipo de debate, simplemente ellos plantean que lo que ellos consideran y señalan es la verdad, y es la verdad absoluta, y aquel que se opone a ello tiene que ser encarcelado o simplemente tiene que ser señalado como organización criminal, como están haciendo con Perú Libre, o decir que sus dirigentes pues son parte hacen lavado de activos y todo lo demás. O sea, una judicialización de la política. Es decir, en un juego de fútbol ellos tienen el árbitro, tienen la cancha, tienen a los espectadores, tienen absolutamente todo, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos es darle ese debate y como se decía, aquí hay izquierda y hay derecha. Y la derecha es la expresión de los intereses de los grupos de poder económico, de ahí que no pretenden ni quieren hacer cambios en la Constitución, sobre todo en esta parte esencial que es el capítulo económico. Entonces, ahí yo creo que se tiene que hacer una lucha frontal a todas estas posiciones, ¿no? Porque ahí va la esencia del cambio, de la transformación que necesitamos, ¿no? Como decía Carlos Marx, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarla, ¿no? O parafraseando con otros autores, se puede ver también de otras formas, pero necesitamos cambiar realmente esta situación en la que estamos viviendo, que para la derecha, para los grupos de poder, es pues la panacea, es la sociedad perfecta, es la sociedad que le ha permitido crecimiento y que dice que nos ha sacado de la pobreza, pero sin embargo, con la pandemia y con toda la crisis, hemos aumentado la pobreza en un 20%, y quieren decir que es producto o es culpa y responsabilidad a partir del 2021. Y no es así.
una economía, o sea, que se basa fundamentalmente en lo que es el tema de lo privado, de garantizar la propiedad privada de los grandes medios de producción, evidentemente no se preocupa en los grandes derechos sociales o derechos humanos o fundamentales de las personas, porque no importa ni interesa la persona o el ser humano. Y para ir terminando con esto, y también aquí pues lo que plantea, dice, combate los monopolios, pero al final no los prohíbe, ¿no? Porque en el país tenemos monopolios. Tenemos monopolios en las farmacias, que claro, habrá pues un 10% de que de algunas farmacias locales hay que tenemos por nuestras casas, pero las grandes cadenas de los fármacos están en manos de unos, de los medios de comunicación, en el caso de la cerveza y otros productos que existen también monopolio dentro de ellos. El tema de los contratos ley, que son totalmente inmodificables, no se pueden modificar los contratos ley, tanto así que nos han llevado a esta situación también de que estamos con adendas. En el caso de Arequipa, por ejemplo, Majes Sivas 2, estamos en la adenda 13, ahora se va para la adenda 14, y se van miles o millones de soles para garantizar el beneficio de estos sectores, ¿no? Y lo último es el entreguismo de los recursos naturales. Entonces, como estamos viendo, y los demás capítulos, los demás títulos de la estructura del Estado, que es el poder legislativo, el judicial y todos los demás, el capítulo 5, que es respecto a las garantías constitucionales, y luego está el capítulo 6, que es el cambio de la Constitución, y todo eso, evidentemente, tiene que ser cambiado en esta Constitución. Ahora, bajo la propuesta, ¿qué es lo que nosotros, en esta situación que hemos vivido, porque hoy se ha vivido, a partir del 7 de diciembre, se ha vivido una situación, hay un antes y un después de esa fecha, porque todos hemos visto algo que se ha puesto en la agenda y que José Carlos Mariátegui ha venido planteando en sus 7 ensayos, el problema del indio. Bueno, en ese entonces todos le decían así, pero ustedes me dirán, oiga, pero nosotros no somos indios, ¿no? Bueno, solamente el título, ¿no? Bueno, pero el problema del indio es el problema del peruano, del provinciano, del siglo XXI, del 2023. El problema del indio que Mariátegui planteaba es el problema de este problema que tenemos en la educación, en la salud. En la educación, un ministro que ha puesto en relevancia de lo que es la derecha peruana y los grupos de poder, clasista, racista, discriminador, hablando de la forma como se ha manifestado, y el centralismo que existe, no solamente el centralismo administrativo, sino el centralismo político, económico en nuestro país, y también las grandes brechas que no se han resuelto, y van generándose y se van abriendo cada vez más y más, y la falta de oportunidades que tiene la población. Hoy las ciudades se han convertido, o mejor dicho, hoy las ciudades del siglo XXI son las usinas del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando existía la gran industria y el proletario, el trabajador, estaba pues dentro de la fábrica. Hoy está en la ciudad con más de 8, 9, 10 horas de trabajo. Entonces, creo que es importante que podamos entender esta situación, de ahí que nuestro ideario señal indica que somos una organización marxista, leninista, mariateguista, y Mariátegui no hace más que
interpretar la realidad peruana a través del materialismo dialéctico histórico, y que los problemas que se indicaron, o sea, tenemos que leer a Mariátegui con ojos del 2023 y nos vamos a dar cuenta que ya esos problemas que han planteado, que les han cambiado de nombre, que les han cambiado de logo, pero los problemas continúan siendo los mismos, de ahí que son problemas estructurales, y estos problemas estructurales han salido a la población. De ahí que es importante que la organización, el partido, podamos también ser vanguardia. Y ser vanguardia significa dar lineamiento, dar iniciativa. Y una iniciativa debemos proponernos como partido, y esa debe ser una tarea de toda su militancia, el cómo vamos planteando estas salidas. Y una de esas, para que nos permita conversar con la población de la problemática que estamos viviendo, para que nos permita, porque un partido vive en la medida que esté insertada en el escenario social, en ese proceso de lucha de clases que hoy vive nuestro país. Y eso significa que tenemos que plantear, que tenemos que proponerle a la población esta nueva constitución, o sea, este texto de la constitución que quiere la población. Y eso evidentemente no va a ser el resultado de las mentes ilustres de uno o de dos personas. En conversación, en diálogo abierto, en debate, en las asambleas populares que se generan o se deben de generar en los diversos espacios de la población, de las diversas regiones, ante los problemas que existen hoy en el norte, de las deficiencias del estado actual que hoy tenemos, ¿no? Y de una constitución que privilegia lo privado, la destrucción en cuanto a la infraestructura, a lo material, y también a lo humano, ¿no? Que va destruyendo el norte, como hemos visto en el caso de La Libertad, en Piura, en Tumbes y en otras partes. Y en el sur, que está pues totalmente descolocado frente a los diversos problemas que también existen y que lo ha demostrado en todos estos últimos 3 meses. Entonces, creo que es importante que podamos hacer ello, que nos permita plantearle una propuesta y una perspectiva, y creo que hay algunos avances que ya hemos hecho nosotros, se ha hecho como partido de parte de la dirección, que es plantear, por ejemplo, un pequeño documento de 12 propuestas, pero hay que hacerlo más articulado, como les decía. La nueva constitución no lo van a hacer eruditos constitucionales. No es un tema tampoco meramente legal jurídico. Lo hace el pueblo y lo hacen las masas en su proceso de lucha, que va a ser el resultado de esa situación política en la que vamos a vivir. Y ahora necesitamos, como partido, tener también una herramienta que nos permita estar en contacto directo con ese sector poblacional, porque es en el terreno de la lucha de clases donde vamos a posicionarnos como partido y a ver qué tan sólida es nuestra propuesta y planteamiento que tenemos. Lo otro simplemente sería la interpretación que Marx criticó, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos ir trabajando ello y evidentemente saludar ya aportes que ha hecho el partido, pero aún nos falta plantear muchas cosas. Se ha hecho en el aspecto económico, que hay que debatirlo, ya hay una base de debate, como también hay con esto de la economía popular con mercados, ¿no? Hay que explicarlo, qué significa esto. Ya la tercera parte va a ser eso. En todo caso voy a concluir para poder también pasar a ello, pero simplemente quería terminar con esto, lo que se está planteando, ¿no? Que también está planteado aquí en el ideario, en el capítulo 2, que necesitamos pues un Estado fuerte y con facultades, ¿no? Frente a lo que es la privatización y la cuestión de la estatización, el Estado. Y no nos asustemos al Estado, evidentemente, ahí también se tienen que hacer diversos tipos de control.
y necesitamos industrializar, evidentemente, nuestros recursos naturales, necesitamos nacionalizar nuestros recursos, revisar los distintos contratos sociales que son nefastos, dañinos a la economía, a la población y todo lo demás, y también ver el tema de la deuda externa que estamos pagando. Todos los años en el Congreso se aprueba el pago de la deuda externa y dicen que somos los países que pagamos menos, siempre dorándonos la píldora, ¿no? Y priorizar el tema de la demanda interna. Para eso necesitamos la agricultura. Nosotros podemos desarrollar la agricultura porque tenemos tierras riquísimas, tenemos agua que se va al mar, no las represamos, no, y esos productos podemos industrializar y podemos alimentar al mundo, pero sin embargo, eso no con esta constitución no se va a hacer. Y por otro lado, es darle también lo que esto se llama el crecimiento de la microeconomía, ¿no? Que son los cuentapropistas, que bueno, les han engañado y mentido que son emprendedores o microempresarios porque van a llegar a ser como los grandes empresarios que hoy tenemos, como los Añaños o los Gloria, que ahí pues hay otras cosas de por medio que ya en su momento estudiaremos cómo es que han llegado a tener esas ingentes cantidades de propiedad. Y sobre todo, y con esto termino, es un Estado soberano, la soberanía de nuestro país. Hoy por hoy, por ejemplo, en el mar de nuestro país, no tenemos siquiera la capacidad de poder defender las 200 millas. Hay una depredación tremenda de los recursos que tenemos ahí, y las Fuerzas Armadas que deberían garantizar el respeto de nuestro territorio, no sé cuánto eso se está haciendo, pero soberanía no solamente significa territorial o marítima o aérea, sino soberanía sobre todo de nuestros recursos naturales, soberanía alimentaria, que es lo que no tenemos, que con producto del neoliberalismo y los tratados de libre comercio, han destruido nuestra producción nacional de diversa índole, y necesitamos recuperar ello. Hay grandes tareas y también propuestas y tenemos que seguir discutiendo y debatiendo, y yo saludo este espacio que estamos construyendo con ese propósito, pero no nos podemos quedar simplemente en el debate o en la discusión, sino que tenemos que quedarnos en tareas, y esa tarea creo que la planteé. En todo caso, eso también ya se irá recogiendo en los diversos eventos nacionales. Muchas gracias a todos ustedes por haberme soportado. Muchas gracias, doctor Jaime Bernardo Quito, el doctor Bernardo Quito Sarmiento ha abordado el capítulo 2 de nuestro ideario, hacia una nueva constitución política. Efectivamente necesitamos un cambio de constitución porque la actual es entreguista, porque los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos están en manos de la gran capital transnacional. También están los aeropuertos, las carreteras, los corredores aéreos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Jaime Bernardo Quito Sarmiento, por su magnífica participación. Distinguidos camaradas, vamos a continuar. Ya tenemos al doctor Vladimir Cerrón listo y presto para hablar el capítulo 3. El capítulo 3 nos indica sobre el nuevo régimen económico del Estado. También vamos a aclarar que el doctor Vladimir Cerrón es doctor en medicina, especialista en neurocirugía, también ha estudiado su maestría y su doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos. Es líder y fundador del Partido Nacional Perú Libre, y con ustedes en la sala de honor el doctor Vladimir Cerrón, líder nato de este partido político Perú Libre. Adelante, doctor Vladimir. Muy buenas noches. Buenas noches, compatriota Jimmy.
Y bueno, una felicitación a los dos ponentes, al doctor Waldemar Cerrón y al doctor Jaime Quito, por haber hecho una exposición magnífica de los puntos respecto al ideario, al programa, de lo que han sido pues bastante claros en este momento. Bueno, en aras de tiempo, porque ya llevamos prácticamente 2 horas en la ponencia, voy a ser muy breve, solamente acotar algunos puntos, ¿no? Para quizá que el capítulo económico se tenga que tocar en otra oportunidad, porque es un tema bastante amplio y que amerita un debate artículo por artículo, lo cual definitivamente llevarían cerca de 2 horas. Sin embargo, es necesario tocar ciertos puntos en el campo o en lo que respecta al tema ideológico. Debemos mencionar de que cada persona tiene una forma de ver el mundo, una forma de interpretar el mundo. Y esa interpretación del mundo responde a factores externos y a factores internos que han incidido sobre cada uno de nosotros. Y la forma como tú interpretas el mundo y la forma de cómo qué compromiso adoptas con ese mundo, si estás de acuerdo o si quieres transformarlo, todos esos elementos se conocen como la concepción del mundo, ¿no? Es decir, en otras palabras, cómo interpreto y qué compromiso adquiero con la realidad que estoy describiendo, en este caso respecto a la sociedad. O la mantenemos como está y nos hacemos partícipe del statu quo, o la transformamos y nos hacemos partícipes de una revolución, con cambio en todos los niveles. Asimismo, cuando analizamos el tema de lo privado y de lo público, nace también por una concepción del mundo. Quienes defiendan el individualismo, el mercantilismo, el entreguismo, tienen una concepción del mundo, en este caso capitalista. Y quienes defiendan entes contrarios a lo que hemos mencionado, pues, es decir, ser rescatista de nuestro recursos naturales, en vez de ser los medios, tienen la concepción del mundo socialista, distinta a la actual, lo que implica que su concepción del mundo es totalmente distinta a la concepción capitalista. Eso lo vamos a ver en cada momento y en cada acción, ¿no?, que se presente constantemente en la vida. Ahora, nosotros ya hemos tomado un compromiso, ya tenemos una concepción del mundo de acuerdo a la izquierda, de acuerdo a la izquierda socialista, de acuerdo a la izquierda socialista y revolucionaria. Esta concepción del mundo que nos ha permitido interpretar la realidad y nos ha permitido comprometernos con la sociedad a mejorarla, cambiarla, revolucionarla, va a generar su propia teoría. Y la teoría es casualmente el ideario del partido. Esa es la teoría que nos va a mover. Va a permitir al partido ser una estructura. Permitir al partido tener una organización de dirección. Va a permitir que esa organización se multiplique. Va a permitir que esa organización actúe, discuta, debata
y llegue a conclusiones. Va a permitir que esas conclusiones se plasmen en un documento. Va a permitir que lo plasmado y lo acordado sea ejecutado. Y antes de ser ejecutado, sea entrenado. Y después de su ejecución, se someta a un balance histórico, un balance económico, un balance social, un balance político, etc. Ese es el partido. Ahora, si esa concepción, si esa idea, si esa base teórica del partido es buena, la organización va a ser fácil. Es decir, la organización ya se realiza con cierta facilidad. Y si esa idea ya es excepcional, súper excepcional, a donde todavía obviamente el partido no ha llegado, las organizaciones casi por sí solas se van, valga la redundancia, organizando en su seno. Pero si tras la teoría del partido vemos que no hay organización, o la organización es muy débil, o la organización no cuaja, y tras esa teoría, por el contrario, lo poco que teníamos organizado se desintegra, entonces hay que poner en cuestión la teoría, no la organización, sino hay que cuestionar el marco teórico que nosotros hemos creado, bajo el cual debiera organizarse la sociedad. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Por eso es que la derecha, al no tener un marco teórico preciso, congruente, claro, persuasivo a la sociedad, para organizarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar conciencias, tiene que pagar. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Emplear ingentes cantidades de dinero en el marketing, en la publicidad. Tiene que proceder a regalar refrigeradoras, tuppers, todo lo que ustedes conocen. Y porque después de eso no hay otra forma de que se organice. Ellos no se organizan tras la sola idea, sino su organización cuaja tras la compra de la conciencia. Y esa compra de conciencia, lógicamente, no es el reclutamiento ideológico de un militante, sino es el toma y daca entre el partido y sus electores, nada más. Y una vez votado, ahí concluye el contrato y la derecha gobierna sola con los poderes de facto. Los poderes de facto, que son las Fuerzas Armadas, es el gran empresariado, es el poder financiero, es el clero y es todos los poderes que podamos conocer nosotros, nacionales e internacionales. Por eso es importante que el partido tenga una teoría, tenga un marco teórico, una conjunción de ideas que en conjunto hacen el ideario. Ese ideario tiene que estar bastante claro, bastante meditado, y lógicamente, como todo está en movimiento, no hay nada concluido, sino eso va cambiando según las circunstancias, según las experiencias, según las victorias, según las derrotas, y se va perfeccionando. Entonces, esta perfección definitivamente lleva un tiempo. Esta perfección lleva inclusive el concurso de varias generaciones y no solamente de una generación. Ahora, cuando nosotros queremos abordar el capítulo económico de la actual constitución política, el capítulo económico realmente tiene muchos artículos
y no solamente los 8 o que conocemos o los debatimos constantemente, que es del artículo 58 al 64, si no me equivoco, porque esos solamente son los principios económicos, pero eso no es el capítulo económico completo del modelo económico que tiene la Constitución política, que lógicamente es imprescindible entenderlo, porque si no entendemos los principios, definitivamente no vamos a entender absolutamente nada. Por ejemplo, solamente voy a tocar un artículo aquí. El artículo 58 dice: la iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Muy bien. En este artículo está definitivamente la concepción del mundo de los que hicieron esta constitución política. En primer lugar, están con el capitalismo, están con lo privado, están con lo privatista. Nada que ver con otros modos de producción que son socialistas, son medios socialistas o como quiera. Ahí está esa concepción del mundo, que ellos ven el mundo de esa manera y de esa manera la van a defender. Dice también, en este caso, que la iniciativa privada es libre. Nada más que la iniciativa privada, la Constitución no dice que la iniciativa mixta es libre. No dice tampoco que la iniciativa pública es libre, tampoco. Solamente, según esta Constitución política, la iniciativa privada es la única que es libre, nada más. Así empiezan los principios y el capítulo económico de la Constitución. En segundo lugar, marca la cancha y dice bien claro: el Estado solamente puede promover, solamente puede promocionar. El Estado no puede ser empresario, el Estado no puede ser promotor, el Estado no puede ser interventor, el Estado no puede ser protector de su gente, ni de sus recursos, ni de sus bienes, ni de sus servicios. Solamente es un promotor, es un facilitador, nada más. ¿Y de qué se siente dueño el pueblo? El pueblo, aunque ustedes digan que no, critiquemos al Estado, siente que el Estado es parte de él. Cuando dicen el Estado, se sienten que es del pueblo. No, esa tierra es del Estado, dicen, ¿no? Ah, entonces también nos pertenece a todos, ¿no? Esa mina es del Estado, ah, nos pertenece a todos. Ese petróleo es del Estado, entonces nos pertenece a todos, ¿no? Esa es la concepción o la idea que tenemos, ¿no? O cómo debiera ser realmente. Por eso es que esta Constitución marca la cancha y dice: ojo, el Estado solamente facilita, solamente promueve, solamente promociona. ¿Y qué cosa solamente promociona el Estado? Promociona la salud, pero no la asume con responsabilidad y menos económica. Promociona la educación, promociona el empleo, promociona toda actividad, pero no se compromete en el financiamiento de esas actividades. Entonces, hablan, ¿y cómo le llaman a todo esto? La derecha le llama economía social de mercado.
Fíjense que inclusive le ponen un nombre tan bonito, entre comillas, ¿no? Economía, lógicamente va a haber la parte más medular de la sociedad, social, da la apariencia de que toda la sociedad se va a beneficiar o está hecho a nombre de él. De mercado, es decir, el mercado toma la batuta. El mercado está por encima del Estado, por si acaso. El mercado es el que regula al Estado. El Estado solo es promotor. El mercado es el que define nuestras vidas en la salud, en la educación, en la cultura, etcétera, a lo cual el Estado no debe oponerse. Por el contrario, lo que tiene que hacer es facilitarle. Lo que tiene que hacer es promoverlo. Lo que tiene que hacer es promocionarlo. En otras palabras, nos explotan y encima el Estado tiene que aplaudirle y promocionar a los explotadores. ¿No? Eso es en pocas palabras. La economía social de mercado. Y la economía social de mercado, ¿en qué se basa? En que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. El Estado solamente debe ser aquel elemento recaudador de impuestos, ¿no? Lógicamente, lo que ellos quieran dejar, las limosnas, en otras palabras, pero nada más. El Estado no puede hacer nada más que eso. El resto lo hace toda la iniciativa privada. Entonces, al dejarle el mercado tan poderoso y el Estado tan reducido, los dueños del mercado, los que manejan el mercado, que en el Perú son tres, que es el poder empresarial, que es el poder financiero y el narcotráfico, ponen las reglas de cómo debe conducirse el mercado. ¿Y cómo debe conducirse? Con exclusividad para ellos, donde no pueden entrar más. Por ejemplo, en los bancos. Solamente hay 4 bancos poderosos en el Perú, pero no puede haber más, no puede haber un quinto ni un sexto. Y para justificar el famoso libre mercado, dice, no, es que no solamente hay un banco, porque si fuera un banco sería monopolio, pero como hay 2, 3, para ellos ya no es monopolio. No, señor, lo que hay es un oligopolio de esos 4 bancos que actúan como monopolio. En realidad, al concertar los precios, al concertar los intereses, las tasas, todo aquello que conocemos, se comportan como monopolio. Inclusive tienen el mecanismo de unificarse en cárteles, en holding, ¿no? O lo que antes llamaban en trust. Entonces, eso está diciendo exclusividad. Segundo, concertación de precios. Tercero, el tema de los impuestos. Ellos fijan inclusive al Estado cuánto deben pagar. Antes pagaban una cantidad fija y con Alan García pasaron a pagar una regalía de óvulo voluntario. Y como es voluntario, si quieren lo pagan y si quieren no lo pagan. Todas estas cosas solamente las podemos deducir del artículo 58. Porque ya vamos a ver más rato todos los artículos, dicen otra oportunidad, que son realmente escandalosos, ¿no? El artículo 62, por ejemplo, que tanto hablamos de los contratos ley. Este es el único país de todo el planeta que tiene contratos ley. No hay otro país. Pero ¿qué dice la derecha para defenderse? Los contratos ley siempre han existido en el Perú.
No, en Perú lo que siempre ha existido son los contratos de estabilidad jurídica, correcto, pero ninguno de ellos tenía rango constitucional. Hoy en día, con la Constitución de Fujimori, recién eso se puso en el artículo 62 de la Constitución Política y se le amenaza en ese mismo artículo al Congreso, diciendo que ninguna iniciativa legislativa puede modificarlo. Es decir, le han dado rango constitucional a estos contratos fraudulentos, corruptos, que hicieron en los regímenes cuando se cambia la constitución política. También es la constitución fujimorista, es la que demarca las facultades del Estado como un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir Estado subsidiario? Quiere decir que los empresarios van a invertir donde es rentable nada más. Ellos no pueden invertir donde no es rentable. Perfecto, hasta ahí entendemos porque el capitalista va a ganar, no va a perder. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero, ¿qué sucede? Hay pueblos donde el Estado a veces no puede llegar y necesita en alguna medida también la ayuda del privado. Pero el privado no se mete. Entonces le dice, ahí en ese lugar donde solamente hay pérdida, el Estado sí debe entrar. Que el Estado invierta, aunque sea a la pérdida, pero el Estado que se encargue de eso. Ahí yo no me meto, dice el privado, ¿no? Ese es el rol subsidiario del Estado. Y este es el único país que tiene bien puntualizado eso en su constitución. No hay otro país a que le obliguen eso. Otros países le dicen, ya, muy bien, señor, usted va a explotar las bambas, correcto, pero ya, pero todos estos pueblos por donde están pasando, o está pasando el trayecto de donde usted va a sacar los minerales, deben tener agua, luz, desagüe y todo eso. Lo obligan, y la empresa lo hace. Pero aquí no, el Estado no puede hacer eso. El Estado no puede ser interventor. El Estado tiene que, bueno, pues achicarse nomás. Es más, ya está reducido. Entonces, un Estado subsidiario que económicamente hablando trabaja al pierde, como dicen ellos, y un Estado en el cual son los privados tienen sus contratos rango de constitución, rango constitucional. En otras palabras, su contrato está por encima del Parlamento. Su contrato está por encima de todos los intereses habidos y por haber, porque la Constitución así lo reconoce. Y es contrato de estabilidad jurídica constitucional. Entonces, en otras palabras, en el Perú, la corrupción es constitucional. Eso debemos tenerlo bien claro. Entonces, nos hacemos la pregunta, si el Parlamento no puede modificar ese artículo constitucional, ¿quién es el ente llamado a modificarlo? Lógicamente no puede ser un ente inferior al Parlamento. Tiene que ser un ente superior al Parlamento. ¿Y cuál es el ente superior al Parlamento? La Asamblea Constituyente. No hay otro ente. Si no hay Asamblea Constituyente, no se cambia ni esa Constitución ni ese artículo. Por eso es la importancia. Y eso es hablando solamente de un artículo. No estamos hablando de el artículo 61, por ejemplo, que es la famosa cláusula antimonopólica que ya tocó el compatriota Jaime Quito. No estamos hablando de los artículos de la pluralidad económica, que es el 60. No estamos hablando del artículo de la protección al consumidor, que es el 64. Entonces, compatriotas,
una vez más, estamos convencidos de que si no hay asamblea constituyente, no se cambia la constitución política. Y si no se cambia esta herramienta donde se detallan los roles de poder de los dirigentes y los dirigidos, este país no va a cambiar. Vivirá los años de explotación. Habrán protestas, habrán muertos como ahora, y los muertos se seguirán contando durante muchos años. Por eso que es imprescindible que el partido domine, ¿no?, tenga bien claro lo que debe cambiar, identificado, sustentado y propuesto el nuevo cambio. Caso contrario, el partido no sería dirección de la sociedad, ni siquiera de ellos mismos. El partido va a coger cuerpo cuando sus planteamientos nazcan de la realidad, cuando sus planteamientos sean objetivos, cuando sus planteamientos sean realizables y cuando su planteamiento haya sido ejecutable. Ese rato, con esa acción, el partido coge cuerpo, la gente confía en el partido, que ha hecho lo que ha prometido y sigue adelante con la siguiente propuesta, la siguiente jornada. Y eso es lo que falló Castillo. Castillo no movió un ápice por implementar el programa del partido que lo había llevado al gobierno. Eso sería como parte ya de la despedida, camarada Jimmy, la intervención, y que más adelante pues toquemos a profundidad este tema del capítulo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimir, por su magnífica participación. Efectivamente, muchas gracias, distinguidos asistentes, camaradas, que el día de hoy se han dado cita a este evento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, al doctor Vladimir Cerrón, líder y fundador del Partido Perú Libre, al doctor Waldemar Cerrón, secretario de Ideología Nacional, al doctor Jaime Bernardo Quito Sarmiento, secretario regional de Arequipa, y a todos ustedes, distinguidos camaradas, que el día de hoy están presentes hasta estas horas de la noche, cuando se tiene la convicción, se tiene el compromiso, se tienen los ideales definidos, no nos importa los espacios ni los tiempos. Hasta más allá de la victoria. Hasta más allá de la victoria, camaradas. Permiso, muy buenas noches.